Bueno, en este tutorial vamos a ver cómo se calculan eh, imágenes de vectores y imágenes de subespacios. Imagen quiere decir en qué se transforma un vector o un subespacio. Entonces vamos a empezar por dar una aplicación. Imaginemos que tenemos una aplicación, pueden dárnosla como siempre, o poner una letra un poquito, la línea un poco más grande, una F, por ejemplo. Imaginemos que empezamos con una aplicación de R2 en R2. Recordar que eso quiere decir que transforma vectores de R2 en vectores de R2. A la hora de hacernos una idea de qué es lo que está pasando, pues podemos pensar que nosotros tenemos R2, que tiene su eje, digamos, por decirlo de alguna forma, tiene su eje X y su eje Y, y tenemos otra copia de R2 aquí, y lo que pasa es que nosotros lo que tenemos es una forma de transformar, vamos a ponerlo negro. La F lo que hace es transformar, o sea, es decir, que siempre que yo tenga un puntito aquí de R2, pues me lo va a transformar en un punto en principio distinto de R2. Si yo tengo, en vez de un punto, lo que pasa es que lo que tengo es una línea que pase por el origen, por ejemplo, si yo tengo esta línea que pasa por el origen, pues lo que va a hacer es transformármelo en una línea posiblemente distinta en el origen. A este paso de izquierda a derecha, digamos, aquí tenemos R2 antes de transformarse, aquí R2 después de transformarse, es a lo que se llama aplicar la F o calcular la imagen. Entonces se dice que la imagen de este punto, este vector, es este punto, y que la imagen de esta recta, pues es esta recta. Bueno, y entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, por supuesto necesitamos conocer la F, y conocer la F quiere decir tener o bien una matriz o bien algún tipo de fórmula para transformar. Vamos a verlo de las dos formas. Vamos a empezar primero por el caso en que lo que tengamos sea una aplicación de la que conocemos la fórmula. Vemos que tenemos F que transforma un vector de dos coordenadas, x, y, un vector de aquí, este de aquí. Vamos a ponerlo aquí para que se vea más claro. Este va a ser mi x, y. Pues lo que va a hacer es transformármelo en este de aquí que se llama f de x, y. Imaginemos que viene dado por la fórmula, por ejemplo, pues x más y, x más 2y. O sea, es que tiene que ser siempre funciones lineales sin términos independientes. Entonces, si nos dan una aplicación lineal de estas, si nos dicen, si yo tengo un vector como el 2, 3, si me preguntan en qué se transforma el 2, 3, yo normalmente lo escribo así, en qué se transforma, mediante la f, pues se transforma en f de 2, 3. ¿Qué quiere decir f de 2, 3? Pues sencillamente irnos a la fórmula y sustituir la x por 2 y la y por 3. Es decir, que el transformado del 2, 3 será con la fórmula x más y, o sea, 2 más 3, más x más 2y, o sea, 2 más 2 por 3. Es decir, que el vector se transforma en el 5, 2 y 6, 8. Vamos a hacer un segundo ejemplo, ya sin escribir tanto. Imaginemos que nuestra f pues viene dado por f de xy igual a x menos y 2y, por ejemplo. Entonces, si me dicen en qué se transforma, cuál es la imagen de el vector 3, 1, pues lo único que hace falta es sustituir x por 3 e y por 1 en esta fórmula. Entonces f de 3, 1 pues es 3 menos 1, que es 2, 2 por 1, que es 2. Entonces, transformar un vector mediante una aplicación lineal dada por una fórmula consiste solamente en sustituir dentro de la fórmula el punto, o sea, los variables que aparecen aquí por las coordenadas del punto correspondiente. ¿De qué otra forma me pueden dar una aplicación lineal? Pues mediante una matriz. Imaginemos que me dicen que tengo una aplicación lineal cuya matriz A es una matriz de la siguiente forma: 2, 3, 1, 2. ¿Cómo puedo calcular, por ejemplo, en qué se transforma el vector 1, 1? Aquí hay dos formas de hacerlo. Una es, como tengo la matriz, pues lo que puedo hacer es calcularme la f. Entonces, si yo tengo aquí esta matriz, pues lo que me está diciendo es que la aplicación lineal asociada es primera fórmula, ya sabéis que se lee por filas,
2x más 3y, segunda fórmula, x más 2y. Por tanto, yo puedo transformarla, el 1, 1, sustituyendo x por 1 y por 1, me sale 2 más 3, 5, 1 más 2, 3. Una forma alternativa, utilizando directamente la matriz, es multiplicando. Es decir, que lo que tengo que hacer es coger 2, 3, 1, 2 y multiplicar por el 1, 1. Y esto me sale, pues, 2 por 1 más 3 por 1, que es 5, y en la segunda fila, 1 por 1 más 2 por 1, que es 3. Bueno, sale escrito por columnas, pero es obvio que el resultado es el mismo si pongo 5, 3 por fila o 5, 3 por columnas. Hemos visto este primer ejemplo dentro de R2. Vamos a ver el siguiente ejemplo dentro de R3, aunque ya no voy a hacer el dibujito, solamente voy a ir poniendo la función. Imaginemos, siguiente aplicación, que lo que tenemos es una f que va, por ejemplo, de R3 en R3 y que me la dan por la fórmula f de x y z igual, pues yo que sé, x menos y, x más z y he puesto he dicho x más z y he escrito x más y, x más z y, bueno, ¿en qué se transformaría el 1, 1, 1? Pues es sencillamente sustituir x por 1, y por 1 y z por 1 en mi matriz, pero en mi fórmula, pues sería, si todo va valiendo 1, pues haciendo 1 menos 1, que es 0, 1 y 1, que es 2, 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me dicen que transforma, que tengo una aplicación que va de R3 en R2, es decir, que transforma vectores de 3 coordenadas en vectores de 2 coordenadas mediante la fórmula f de x y z igual a x más y más z, x menos y, y que quiero transformar el punto 1, 2, 0. Bueno, pues sustituir x por 1 y por 2, z por 0, sale 1 más 2, 3, más 0, que es 3, y x menos y, 1 menos 2, que es menos 1. Ya veis que la fórmula transforma vectores de 3 coordenadas en vectores de 2 coordenadas. ¿Qué pasa si en vez de eso me dicen que es una f, por ejemplo, que va de R2 en R3, y me dice que viene dada por una matriz y que la matriz es 1, 1, 1, 0, 2, 1, y que lo que quiero es transformar la 1, 2, un vector de 2 coordenadas, a los que siempre estoy transformando vectores de aquí. Bueno, ¿cómo lo puedo transformar? Puedo irme a la fórmula o bien puedo directamente multiplicar por la matriz. 1, 1, 1, 0, 2, 1, multiplico por 1, 2 y el resultado, que es 1 por 1 más 1 por 2, que es 3, 1 por 1 más 0 por 2, que es 1, 2 por 1 más 1 por 2, que es 4. Bueno, pues el 1, 2 se convierte en el 3, 1, 4. Un último ejemplo de esto, imaginemos que tenemos una aplicación que vaya, por ejemplo, de R2 en R4, por ejemplo, con matriz 1, 2, 1, 1, 1, 0, 2, 1. Y que lo que quiero es transformar el 1, 1. Una vez más, fijaros que lo que transformo siempre es un vector de aquí. Antes de la flecha, los vectores que vas a transformar, después los vectores ya transformados. Bueno, ¿en qué se transforma? ¿En qué vector de 4 coordenadas? Pues lo único que hay que hacer es coger, multiplicar la matriz por el vector. O escribir la fórmula y sustituir, que es lo mismo. Dice 1 más 2, 3, 1 más 1, 2, 1 más 0, 1, 2 más 1, 3. Pues el vector 1, 1 se transformaría en el vector 3, 2, 1, 3. Bueno, yo creo que con esto tenemos suficientes ejemplos como para ver cómo se transforma un solo vector. ¿Qué más tipos de problemas me pueden pedir? Pues me pueden pedir que transforme no un vector, sino que transforme todo un subespacio. Entonces vamos a empezar por casos sencillos. Imaginemos que tenemos una vez más f de R2 en R2 y que venga dado por una fórmula, por ejemplo, pues f de xy igual a x más y, x menos y.
Y me preguntan no que calcule la imagen de un vector, sino que me dan un subespacio. En este caso va a ser una recta. Y va a ser la recta generada por el 1, 2. ¿En qué se va a convertir la recta generada por el 1, 2? Pues vamos a ver. Nosotros lo que tenemos es que la recta generada por el 1, 2 son los múltiplos de 1, 2. Este tipo de aplicaciones lineales, como ya comentamos en clase, lleva siempre múltiplos en múltiplos. Entonces, si yo lo que tengo es múltiplos del 1, 2, cuando se transformen, se van a convertir en múltiplos de aquello en lo que se vaya convertido el 1, 2. Intuitivamente lo que está diciendo es lo siguiente. Nosotros tenemos R2. Perdonad, voy a hacerlo mejor con la herramienta de dibujar rectas, que va a quedar mejor. Y voy a ponerle un poco más de grosor. Vamos a coger y vamos a dibujarle el eje Y. ¿Vale? Entonces, lo que me están diciendo es el 1, 2, más o menos sería una recta que iría aproximadamente así. ¿En qué se transforma esta recta negra? ¿Qué pasa aquí cuando yo calcule mi f? Aquí yo lo que tengo es un vector, que es el 1, 2. Lo que os decía es que la recta está formada por todos los múltiplos del 1, 2. ¿Cómo convierto yo ahora toda la recta? Bueno, lo he puesto en negro, pero voy a terminar de dibujar el eje y lo paso a rojo. Y vamos a poner también nuestro eje Y, ¿no? Bueno, pues la forma de hacerlo es bastante sencilla y es lo siguiente, lo que os decía. Yo lo que tengo aquí son que la recta está formada por los múltiplos del 1, 2. Entonces, lo que voy a hacer es transformar primero el 1, 2. Yo transformar el 1, 2 sé hacerlo. Me voy aquí a la fórmula. Dice, para transformar el 1, 2, sustituyo x por 1 y por 2 y sería 3, 1 menos 2, menos 1. Entonces, el 1, 2 se va a transformar en f de 1, 2, que he dicho que era el 3 menos 1, que aproximadamente sería, pues aproximadamente estaría más o menos por aquí. Bueno, entonces ese vector, el 1, 2, solo el vector 1, 2 se está convirtiendo en este de aquí. Pero como la aplicación es lineal, los múltiplos de 1, 2 se convierten en múltiplos del 1, 2 transformado, del 3 menos 1 transformado. Así consigo que me salga más o menos bonito el dibujo. Bueno, más o menos. Pues esto sería la recta transformada. Entonces, esta forma de trabajo es bastante simple, porque lo que está diciendo es si quiero transformar la recta, me basta con transformar el vector director. Y la recta es la recta con vector director transformado. Esta idea funciona exactamente igual con el resto de subespacios. Pero antes de nada vamos a terminar de escribirlo. Entonces, una vez que sé que el 1, 2 va al 3 menos 1, los múltiplos de 1, 2, o sea, el subespacio generado por 1, 2, se convierte en los múltiplos del 3 menos 1. Es decir, la recta con vector generador 3 menos 1. Consecuencia, para transformar una recta lo único que hace falta es transformar el vector director de la recta. Vamos a hacer más ejemplos de la misma idea, aunque ya no haré el dibujo de las rectas. Vamos a ponerlo en tamaño un poquito más grande y vamos a hacer otro ejemplo todavía con rectas. Imaginemos que me dan de R2 en R2, que aquí no lo estoy escribiendo, la f de x dada por x más y, 2x más y. Y me dan un subespacio generado por el 1, 2. Y me preguntan en qué se convierte el subespacio 1, 2. Pues yo lo único que tengo que hacer es decir que la imagen del subespacio, ¿cómo se calcula? Dice, pues el subespacio está generado por un vector, el 1, 2. Pues lo que hago es transformar el 1, 2. Y como la aplicación es lineal, los múltiplos del 1, 2 se convierten en múltiplos del 1, 2 transformado. Porque el 1, 2 transformado es fácil de calcular. Si x vale 1 y y vale 2, esto dice 3 y aquí dice 4. Pues esto se está convirtiendo en 3, 4.
Por tanto, la recta con vector director 1, 2 se está convirtiendo en la recta con vector director 3, 4. Estoy comiendo aquí los paréntesis. Este tipo de idea, por supuesto, funciona no solamente para rectas de R2, funciona para rectas de cualquier sitio. Vamos a coger, por ejemplo, una aplicación lineal que vaya de R3 en R3, o sea, el espacio, con f de x y z igual, pues yo qué sé, x menos y, x más z, z. Y me dan un subespacio, que va a ser una recta, generada por un solo vector. Dicen que yo tengo el subespacio, por ejemplo, la recta del primer octante. ¿En qué se transformará? Yo quiero calcular en qué se transforma la recta. Pues lo único que tengo que hacer es transformar el vector director de la recta. Y los múltiplos del vector director se convierten en los múltiplos del vector director transformado. Por tanto, esta recta va en el subespacio. Si sustituí x y z por 1, sale 0, 1 y 1, 2, 1. Entonces, lo que me está diciendo es que la recta de vector director 1, 1, 1 se está transformando en la recta de vector director 0, 2, 1. Y también funciona perfectamente igual si la aplicación no va de R2 en R2 o de R3 en R3, sino si va, por ejemplo, de R2 en R3. Una F de R2 en R3 con fórmula f de x y igual a x más y x 2 y. Y me dicen que tengo una recta, la recta generada por el 1, 1, por la diagonal del primer cuadrante, y me preguntan en qué se transforma, cuál es la imagen de esta recta. Pues para calcular la imagen de la recta, lo único que tengo que pensar es, estas rectas son múltiplos del 1, 1, pues cojo el 1, 1 y lo transformo. Los múltiplos del 1, 1 se convierten ahora en múltiplos de el 1, 1 transformado. Y el 1, 1 transformado es el 1 más 1, 2, 1, 2, mirando en la fórmula y sustituyendo x por 1 e y por 1. Por tanto, la recta con vector director 1, 1 se está convirtiendo en la recta con vector director 2, 1, 2. No voy a escribirlo aquí, pero si la aplicación lineal, en vez de venir dada con fórmula, viene dada con matriz, pues como hemos visto antes, lo único que hace falta es a la hora de transformar, en vez de aplicar la fórmula, multiplicar el vector por la matriz y ya está. La única dificultad que nos podemos... antes de eso vamos a hacer algún ejemplo con algún subespacio que no sea una recta. Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo en el que vamos a tener, por ejemplo, f de R3 en R3, uno cualquiera, dado por f de x y z igual a x menos y, x más y, z, por ejemplo. Bueno, y me preguntan, ahora me van a dar un subespacio, pero no me lo van a dar una recta, sino un subespacio generado por más vectores. Por ejemplo, generado por el 1, 1, 1 y el 1, 2, 1. ¿Cómo transformo yo este plano? Está generado por dos vectores, será un plano. ¿Qué quiere decir que esto es un plano? Quiere decir que estos son todos los posibles vectores que yo pueda construir multiplicando este vector por un número, multiplicando este vector por un número y sumando. Pero yo le voy a aplicar ahora una transformación. Los múltiplos del primer vector se van a convertir en múltiplos del primer vector transformado. Los múltiplos del segundo vector pues, se van a convertir en múltiplos del segundo vector transformado. Y la suma de múltiplos del primero con múltiplos del segundo se van a convertir en múltiplos del primero transformado más múltiplos del segundo transformado. Esas son las condiciones de que la aplicación es lineal. O visto de otra forma, son las propiedades de multiplicar una matriz por vector. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer para calcular f de w? Pues lo que tengo que hacer es, en primer lugar, transformar el primer vector. Luego, transformar el segundo vector. Y
los vectores que sean múltiplos de estos o sumarlos, pues se convertirán en múltiplos ahora de estos dos ya transformados y sumarlos. Es decir, todos los vectores que puedo construir a base de, voy a transformar el 1, 1, 1. 1 menos 1, 0. 1 más 1, 2, 1. Voy a transformar el 1, 2, 1. Pues sale 0, 1 y 2, 3, 1. Pues el vector generado por estos dos vectores se convierte el subespacio generado por estos dos vectores se convierte en el subespacio generado por estos dos vectores. Es decir, el subespacio generado por el 1, 1, 1, 1, 2, 1 se transforma en el subespacio generado por el 1, 1 transformado, que es 0, 2, 1, 1, 2, 1 transformado, que es 0, 3, 1. Es decir, para transformar el subespacio lo que he hecho es transformar los vectores que lo generan y el subespacio transformado es el generado por los vectores transformados. Vamos a hacer uno más. Por ejemplo, una aplicación f que vaya de R4, por ejemplo, en R3, con fórmula pues, f de x y z t que vaya a x más y, x menos z, x más t y cualquier cosa que se nos ocurra con fórmula. Y me dicen, bueno, yo doy w y w en R4, pues generado por ejemplo por los vectores 1, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 1 y por ejemplo pues 0, 0, 0, 1. Esto tendría dimensión 3 dentro de R4 y la pregunta es ¿cómo se transforma? ¿Qué es este subespacio? Todas las posibles sumas de múltiplos de estos vectores. ¿Cómo lo transformo? Pues los múltiplos de este vector se convertirán en múltiplos de este vector transformado, los múltiplos de este vector en múltiplos de este vector transformado, y con este lo mismo, y las sumas se convierten en sumas. Es decir, que en el fondo para transformar sumas de múltiplos de esto, lo único que tengo que hacer es transformar estos tres vectores y seguir sumando y calculando sus múltiplos. Entonces, ¿qué sería f de w? Pues f de w es, transformo el 1, 1, 1, 0, lo voy a escribir ya directamente, ya sabéis que sería f de 1, 1, 1, 0, nos vamos para acá, x más y que es 2, x menos z que es 0, x más t que es 1, y que vale 1. Cojo el segundo vector y lo transformo, x más y que es 2, x menos z que es menos 1, x más t que es 2, y que vale 1. Cojo el tercer vector y lo transformo, x más y que es 0, x menos z que es 0, x más t que es 1 y que vale 0. Y una vez que he transformado cada uno de esos vectores, la suma de múltiplos de ellos se convierten en suma de múltiplos de esos vectores transformados. Es decir, que este subespacio se convierte en este subespacio. En general, por tanto, transformar subespacios es fácil, es solamente transformar los vectores que los generan. ¿Cuál es el único detalle que nos podemos encontrar? Es fácil de pillar el truco, pues sencillamente, ¿qué pasa si el subespacio no me lo dan con vectores? ¿Qué pasa si yo lo que pasa es que quiero, por ejemplo, tengo una aplicación de R2 en R2, un f de x y, pues yo qué sé, creo que ya habré puesto todas las normales, 2x más y, x, por ejemplo. Y lo que quiero es transformar un w, y el w es pues, el conjunto de los vectores x y, de forma, por ejemplo, que x menos y sea igual a 0. O sea, me lo dan con ecuaciones implícitas. ¿Cómo lo transformo? Pues la idea es que yo lo que sé transformar es vectores, o sea, subespacio siempre que cuando conozca un sistema generador. Entonces me lo planteo en dos pasos. En primer lugar, calculo un sistema generador de w. Como tengo que resolver, x menos y igual a 0. Lo que estoy diciendo es, por tanto, que y es igual a x. Las soluciones son de la forma xy, o sea, xx, y esto ya sabemos que es x por el 1, 1. Y esto es el subespacio generado por el 1, 1. Por tanto, el subespacio que quieren que yo transforme es el generado por el 1, 1. Una vez que llegamos hasta aquí y esta parte ya la podemos quitar de aquí en medio,
nuestro problema vuelve a ser del de antes. ¿Cómo transformo el subespacio dado por un vector? ¿Cómo calculo f de w? Pues sencillamente transformando el 1, 1. Transformar el 1, 1 sería 2 más 1, 3, 1. Y los múltiplos del 1, 1 se convierten en múltiplos del 3, 1. Por tanto, el 1, 1, como antes, pues se ha convertido en el generado por el 3, 1. Entonces, ¿cómo se encuentra la imagen de un subespacio dado en implícites? Pues encontrando un sistema generador del subespacio y transformando el sistema generador. Vamos a hacer un último ejemplo de este tipo de problema. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a calcular, por ejemplo, yo tengo en R3, voy a dar una f de R3 en R3, dado por f de x y z igual a x menos y, x más z, y, por ejemplo. Y me dicen, pues, dado w, los vectores x y z que cumplan, por ejemplo, que x más y más z vale 0 y que x menos z vale 0. ¿Cómo se transforma este subespacio? Este subespacio intuitivamente es una recta. Tenemos dos ecuaciones, seguramente vamos a tener una recta, pero lo primero que hacemos es encontrar un sistema generador, resolver el sistema. Como hay dos ecuaciones, pues yo lo hago 1, 1, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0. Y transformo. Primer pivote, 0 debajo, a la segunda fila, le resto la primera. 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, 0, 0. Tengo primer pivote, 0 debajo. Segundo pivote, primero lo voy a convertir en un 1. A la segunda fila le cambio el signo. Y ya tengo un pivote aquí, 1. Voy a hacer 0 arriba. A la primera fila le resto la segunda. 1, 0, 1 menos 2, que es menos 1. 0, 0, 1, 2, 0. Ya tengo mi matriz en forma escalonada reducida. Escribo el sistema. X menos z igual a 0. Esto ya lo hicimos bastante en el primer parcial. Y estoy poniéndole con circulitos los pivotes para no equivocarme a la hora de despejar. Y más 2z igual a 0. Y esto quiere decir x igual a z y igual a menos 2z. Por lo tanto, las soluciones son de la forma la x que vale z, la y que vale menos 2z, z, que es z por 1 menos 2, 1. Por tanto, mi subespacio estaba generado por el 1 menos 2, 1. Eran los múltiplos del 1 menos 2, 1. Bueno, pues aquí pongo que mi subespacio era el generado por el 1 menos 2, 1. Y ya toda la parte esta de aquí, de haber calculado el sistema generador, pues ya lo puedo quitar, ya no lo necesito para nada. Y vamos a transformar nuestro subespacio. ¿Cómo transformo W? ¿Cómo calculo la imagen de W? ¿En qué se transforma esta recta? Pues cojo el vector director de la recta, el sistema generador del subespacio, y lo transformo. Transformo el 1 menos 2, 1 utilizando esta formulilla. Sería x menos y, que es 3, x más z, que es 2, y que vale menos 2. Una vez que está transformado, W eran los múltiplos de este vector, pues la recta transformada, el subespacio transformado es los múltiplos del 3, 2, menos 2. Como hemos visto, pues transformar vectores es fácil. Si es con fórmula, directamente se sustituyen las variables con las coordenadas. Y si lo que me dan es una matriz, o bien calculo la fórmula, o bien multiplico el vector por la matriz. Para transformar un subespacio, si el subespacio tiene un sistema generador, lo único que hace falta es transformar el sistema generador y el subespacio se convierte en el subespacio generado por los vectores generadores del subespacio transformado. Y si lo que pasa es que tengo el subespacio, como en este caso en implícitas, pues lo primero que hago es pasar de implícita a paramétrica, le calculo el sistema generador y una vez que tengo hecho esto, pues lo transformo. Y con eso pues terminamos este tutorial.